Bueno, primero, muy buenos días a todos y a todas. Antes de dar inicio a esta presentación, nos queremos presentar. Mi nombre es Paulina Vázquez, directora general de pregrado de la Universidad Santo Tomás. Y en esta presentación también es parte Francisco Cofré, coordinador nacional de procesos de enseñanza de la UST. Lo que hoy día les vamos a compartir tiene por nombre Acompañamiento en Aula, una herramienta de apoyo y mejora continua para los y las docentes de la Universidad Santo Tomás. Y para dar primero un contexto general de nuestra institución y en qué marco, ¿cierto?, desarrollamos el acompañamiento en aula, contarles que nosotros somos una institución con una acreditación avanzada de 4 años, tenemos una amplia presencia regional en 13 sedes con más de 25 carreras de primer año. Nos organizamos a través de 8 facultades, quienes, ¿cierto?, integran más de 27.000 estudiantes. Y bueno, tenemos ahí también otras cifras relevantes para la institución, pero quizás un elemento distintivo también es que a partir del próximo año, ¿cierto?, la institución parte también con la gratuidad para sus estudiantes. Ahora, ¿quiénes son nuestros estudiantes? Nosotros declaramos y hacemos real un modelo de formación que tiene un eje central y que pone el foco en el estudiante. Y estos datos son muy relevantes para nosotros para poder definir las estrategias y el diseño de lo que después realizamos para poder implementar el modelo de formación y apoyar la progresión de los estudiantes. En general, contamos con un grupo de estudiantes que son primera generación, que está en educación superior. Más de un 60% son mujeres. De este grupo, un porcentaje también amplio trabajan en distintas jornadas, lo cual es mucho más relevante o prioritario en la jornada vespertina. Más del 90% proviene de un establecimiento educacional de dependencia municipal o particular subvencionado. Y además tenemos un grupo de estudiantes que en la jornada diurna es la mayoría menor de 20 años, lo cual ¿cierto?, no se da de la misma manera en la jornada vespertina, donde tenemos un grupo etario con más edad. Ahora, respecto a nuestros académicos, y ya vinculándonos más con el tema de esta presentación, que es el acompañamiento en aula, señalar, bueno, ahí está un poco la evolución del cuerpo académico de la universidad, y contarles que los datos que hoy día vamos a presentar corresponden al año 2020, un año, ¿cierto?, donde de alguna manera parte la pandemia y nos desafía a hacer muchos cambios, y en ese sentido, en ese periodo, nosotros alcanzamos a acompañar a un 29% de docentes, que corresponden a un poquito más de 1.000 académicos y académicas. Ahora, el marco institucional de lo que hoy día, de este mecanismo, de esta experiencia que les vamos a narrar, es súper relevante. Nosotros nos situamos en cierto lo que declaramos en nuestro modelo de formación. El modelo de formación señala en uno de sus atributos la gestión del proceso formativo y en particular el acompañamiento en aula es un mecanismo que es complementario al proceso de enseñanza-aprendizaje, pero es importante ¿cierto? Comprender que es uno de los componentes de un mecanismo mayor de bajada del modelo de formación y que tiene que ver con el programa de formación y desarrollo docente. O sea, este programa que se implementa todos los años, que cuenta con una serie de otras actividades como cursos, talleres, un diplomado, contiene también un modelo de acompañamiento en aula para el aprendizaje y retroalimentación de la praxis docente. Ese es su foco. Dicho eso, bueno, situarnos un poco en el 2020, decir cuál fue institucionalmente nuestra problemática y nuestros desafíos. Lo primero es como, la primera gran pregunta era, bueno, ¿cómo damos continuidad al acompañamiento en aula? Esto es algo que institucionalmente hacíamos hace años en un formato presencial, pero estábamos en un contexto distinto de clases a distancia, y la pregunta fue, bueno, ¿qué ajustes debemos realizar al proceso de acompañamiento y en particular también al instrumento que utilizamos para evaluar lo que ocurría en el aula? Y en esa lógica también, ¿cierto?, reconocer los desafíos que presentaban las clases a distancia en la implementación del modelo de formación y también en
¿cierto?, la retroalimentación de la docencia para el aprendizaje. Y finalmente decir, bueno, en este contexto, el acompañamiento en aula puede ser una herramienta de apoyo y mejora continua para los docentes. Nuestra respuesta preliminar o hipótesis era que sí, pero teníamos que, ¿cierto?, comprender y empezar a implementar este mecanismo en un contexto distinto. Gracias, Paulina. Así las cosas, efectivamente, como Paulina retrataba la parte, digamos, de formulación del proyecto y nuestras preguntas metodológicas, para poder dar sentido desde el punto de vista institucional a estas preguntas y darle una continuidad a este proceso de importante implementación de modelos de formación, nosotros también nos amparamos en la propia política de aseguramiento de la calidad que nos propone la Vicerrectoría, en cuanto a que cualquier mecanismo de implementación, ya sea el modelo formativo u otro de la institución, siempre está mediado por un proceso de mejora continua, que para nosotros lo situamos en estos 4 conceptos, que es planificación, ejecución, evaluación y retroalimentación. En ese contexto, dado que ya contamos con un proceso de acompañamiento en aula, el desafío está justamente en cómo le damos la continuidad. Para ello, desde el punto de vista metodológico, hicimos un trabajo articulado entre el nivel central, que sería esta dirección, y las direcciones de centro de aprendizaje que están presentes en cada una de las sedes de nuestra institución a lo largo del país. Para eso, primero establecimos una definición conceptual, haciendo una revisión bibliográfica de la literatura interna y externa respecto a qué vamos a entender por el quehacer docente en general, y asumiendo que efectivamente esa definición es muy teórica, necesitamos poder hacerla operativa desde el punto de vista de dimensiones que fuesen más específicas, por un lado, pero que también nos permitieran dar una observación más específica mediante los rasgos que la constituyen. En ese sentido, la primera decisión metodológica es justamente definir de que el instrumento de observación va a ser una rúbrica, dado que permitía, uno, retratar mejor el quehacer docente por un lado, pero también nos podía auspiciar una mejor análisis de información. Ese primer diseño de rúbrica, para poder establecerlo como un instrumento válido y confiable, lo establecemos justamente en un proceso de pilotaje, el cual nos permite, con información estadística a la vista, poder ajustar el instrumento y hacer un instrumento más preciso, con mejor comportamiento metodológico, y también estableciendo una mejor observación del punto de vista de los rasgos que íbamos a establecer necesarios para constituir este acompañamiento en aula. Dicho aquello, en términos específicos, ya en el modelo propio de acompañamiento, una vez establecido el instrumento, podemos nosotros decir que existen 3 grandes momentos dentro del acompañamiento en aula en nuestra institución. Una primera reunión inicial donde el docente es contactado y establecemos el primer vínculo con él. Luego el acompañamiento como tal, con la rúbrica que ustedes que hemos conversado, que le hemos estado contando, que tiene 4 dimensiones que están ahí presentes, que va de la pedagógica, una dimensión interpersonal, una dimensión de gestión de recursos de videoclase y una dimensión de gestión de recursos de aula virtual. Luego de esa observación que se hace en forma sincrónica con el docente, mediante la observación de la videoclase, se hace el análisis en conjunto con el docente o con la docente para la construcción de algún plan de mejora sobre la base de los resultados obtenidos. Esta, a la vez, también tiene la entrega de recomendaciones técnico-pedagógicas para poder orientar esta praxis docente, estableciendo algunas especificaciones que podría ser, por ejemplo, algún punto que estuvo más complejo, más descendido, y también reforzar aquellos elementos que están siendo bien logrados. Finalmente, también se podría establecer algún tipo de nuevo acompañamiento, que podría ser algo en acuerdo con el docente. En la parte superior izquierda ustedes también pueden ver los criterios de derivación de los docentes que son parte del acompañamiento, que van desde un informe que se hace por la dirección de e-learning, que sea una derivación también del jefe de carrera, docentes nuevos, etc. Por lo tanto, también hay criterios que nos van permitiendo observar a los docentes dependiendo del ámbito en el cual se están desempeñando, o criterios que podrían ser para nosotros muy importantes abordar.
Dicho eso, como decíamos, este quehacer docente, que nosotros lo definimos conceptualmente de esta forma, que podríamos decir es una expresión más técnica y teórica de lo que es el modelo de formación, que ya establece lineamientos pedagógicos y curriculares, dice que para nosotros los docentes tiene ciertas características. Esas características ahora son especificadas en esta rúbrica, que también tiene dimensiones, como señalábamos, y también tiene definiciones que van a dar paso a los indicadores que son observados de forma específica por cada una de las personas que están en el acompañamiento en aula. En términos más específicos, nuestra rúbrica está compuesta por 19 indicadores, donde podríamos decir la parte de mayor envergadura en términos de indicadores es justamente la dimensión pedagógica, que en términos clásicos retrata lo que sería una clase en términos más tradicionales, que cuenta con un inicio, desarrollo y cierre. Ahí se hace un poco eco de lo que ya teníamos como el antiguo instrumento antes de la pandemia, pero se incorporan elementos importantes como por ejemplo el elemento constructivo, es decir, hasta qué punto hay una correlación entre los resultados de aprendizaje que están desarrollándose en la clase, las metodologías que se están utilizando y la forma pertinente de evaluarlos. También se establecen elementos como por ejemplo la evaluación no solamente al cierre, sino que también dentro del proceso como una forma constante. Pero asumiendo que eso ya es parte de la cultura institucional, la dimensión pedagógica, se incorporan tres dimensiones nuevas. Una que es interpersonal, que tiene que ver principalmente con los aspectos de clima de aula, que vamos a darnos cuenta más adelante que es bastante relevante. Y otra que para nosotros, dos más que son muy relevantes, pero que también están expresadas ahí, que es la motivación y expectativas que el docente expresa respecto a sus estudiantes, y también las habilidades de retroalimentación que el docente va a hacer con respecto al desempeño de su docente durante la clase que está siendo observado. Y las dos últimas dimensiones, que son las más escuetas en cuanto a indicadores, son justamente las que están dentro del ámbito de la tecnología de la información, es decir, gestión y recursos de videoclase y gestión y recursos de aula virtual. Dicho eso, nosotros quisiéramos ahora comentarles cuáles fueron nuestros resultados, por qué esta presentación para nosotros es importante compartirla y también eventualmente poder recoger algún tipo de retroalimentación de vuestra parte, porque los resultados que estamos obteniendo y que estamos mostrándoles son, a nuestro juicio, auspiciosos. Primero, si vemos solamente los resultados en términos de los porcentajes de logros de cada dimensión, ustedes se pueden dar cuenta que están bordeando el 90%. En general, lo cual nos habla de un resultado en términos globales y descriptivos, muy auspicioso desde el punto de vista de los resultados que están a la base de las observaciones de, como decíamos, sobre 1000 docentes en un periodo de un semestre. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de los resultados, de acuerdo, digamos, a los tramos, tenemos un 26% docentes de nivel avanzado, un 68% que sería como el porcentaje mayor en términos satisfactorios, y un 6% en términos de incipiente. Podríamos estar hablando casi de una distribución normal de resultados, lo cual ciertamente también nos alienta a poder hacer un énfasis mayor en cómo se distribuyen los resultados en términos más específicos, que es lo que les mostramos a continuación. Cada una de las dimensiones que ya hemos conversado y probablemente esta gráfica valida la importancia o la decisión metodológica de haber hecho una rúbrica con dimensiones, asumiendo que el quehacer docente tiene multifactorial y tiene distintos rasgos que lo componen. Y ustedes se pueden dar cuenta que la dimensión pedagógica tiene un 67% de docentes en nivel satisfactorio y un 18% en nivel avanzado, lo cual ciertamente nos entrega un muy buen antecedente. En términos de la dimensión interpersonal, también los resultados son auspiciosos, en términos de que tenemos 50% de docentes en nivel satisfactorio y un 45% en nivel avanzado, lo cual también es bastante importante mencionar. En términos de las dos últimas dimensiones, que como decíamos son las más escuetas, tenemos menos resultados, tenemos resultados que son incluso mayores, pero que nosotros nos ponen alertas para poder mirar la mayor atención en cuanto a las causas que estarían explicándolos. Finalmente, hacemos un análisis avanzado desde el punto de vista de análisis de correlaciones para medir las correlaciones que sean entre las dimensiones, y ahí estamos entrando a un análisis mucho más específico que en términos de dimensiones, un poco haciendo eco a la imagen anterior, se da una alta correlación entre la dimensión pedagógica y la dimensión interpersonal,
principalmente porque son los aspectos que podríamos decir están más asentados a la cultura institucional ante la pandemia, y en menor logro las dimensiones 3 y 4, que efectivamente nos abren posibilidades para poder interpretar por qué esos resultados están siendo así, y ciertamente nos están sumando información para la mejora continua del proceso. Finalmente, un análisis de segmentación ya en términos de aplicación de algoritmos que nos permite hoy día, en términos de segmentar los resultados y hacer un análisis de clusterización, nos entrega a nosotros 3 grandes agrupaciones de características docentes, o 3 rasgos que identifican los docentes de la institución. Y eso para nosotros es un dato, un hallazgo muy importante, porque no estaba dentro de los planteamientos iniciales de nuestra práctica, nuestra experiencia, pero ciertamente nos entrega información muy valiosa para comenzar probablemente a diseñar un perfil docente que sea ad hoc en nuestra institución. Paulina. Gracias, Francisco. Como grandes conclusiones y proyecciones, bueno, nosotros primeramente comprendemos, ¿cierto?, la calidad de la docencia como multifactorial. Por lo tanto, su comprensión en ese sentido es compleja. Pero considerando, ¿cierto?, el acompañamiento en aula, nosotros creemos que si este se realiza de manera efectiva, es decir, cuando el académico acompañado tiene un rol relevante, primordial, esto permite, ¿cierto?, disminuir ciertas amenazas y apropiarse de la labor formativa de manera en sinergia con nuestro modelo de formación. Lo segundo es que nosotros, como hipótesis, o podemos concluir que el acompañamiento en aula, como mecanismo, es una forma o es un mecanismo que permite implementar el modelo formativo, o más bien retroalimentar cómo éste llega al aula y desde ahí mejorar. Creemos también que debemos institucionalmente fortalecer este mecanismo, pero teniendo muy claro, ¿cierto?, que lo que debemos fortalecer son las confianzas y el poder implementar esto desde una mirada de autorregulación y co-construcción. Es decir, no solamente desde una mirada de la calificación o evaluación, sino que desde una oportunidad de aprendizaje y de construcción desde quien acompaña y quien es acompañado. Y creemos también que nosotros tenemos que transitar, ¿cierto?, a un enfoque mixto. Nosotros institucionalmente partimos con una mirada más intervencionista, en donde, ¿cierto?, se acompañaba a aquellos profesores que solamente tenían dificultades y desde ahí se construía un plan de trabajo. Hoy día creemos que el acompañamiento en aula tiene que tener un rol mixto en términos que sea facilitador y colaborativo, donde las soluciones se co-construyan. Nosotros planteamos mantener una mirada, ¿cierto?, de quien acompaña como asesor, ¿cierto?, como orientador, pero basado en la confianza y en la construcción mutua de una definición de realidad de lo que ocurre en el aula. Por lo tanto, eso también es algo que nosotros lo tenemos como desafío y ya está ocurriendo institucionalmente. Y finalmente, señalar que es esencial, creemos, ¿cierto?, esta mirada de calidad, desde las distintas políticas institucionales, poder aplicar los modelos de aseguramiento de la calidad a cada uno de los mecanismos que uno incorpora. Creemos también muy importante la incorporación de tecnologías. En este sentido, nosotros, ¿cierto?, tenemos un sistema que nos permite ir registrando lo que levantamos desde la rúbrica y por lo tanto tener toda la información y en forma oportuna. Y finalmente, muy importante poder profundizar los análisis de correlaciones que son incipientes. ¿Para qué? Para poder no solamente saber lo que está pasando desde el punto de vista de la implementación del modelo, sino que también para que desde la praxis, junto con ¿cierto?, esta mirada más teórica del quehacer docente, podamos contribuir a un mejor perfilamiento docente. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención.